Mundo de River convulsionado. Hoy a la mañana todos los medios amanecieron con esta bomba que sería el paso del Diablito Echeverri al Barcelona, que aparentemente vendría con un container de euros para tratar de llevarse la joya de River. Y bueno, quiero analizarlo con ustedes para ver qué hay de cierto ante esta posibilidad, cuáles son las posturas de las distintas partes involucradas y finalmente qué es lo que me parece a mí que debería pasar con el futuro del jugador y la relación con River. En cuestión, lo que pasó es que ayer por la tarde surgió el rumor de que el Barcelona vendría con todo a llevarse al Diablito, con una oferta que superaría el interés de otros dos grandes de Europa como el Manchester City y el Chelsea. Las ofertas en cuestión serían las siguientes, y es que el Manchester City estaba interesado en pagar la rescisión del contrato, que es de 25 millones de dólares, pero el problema es que, como ustedes bien saben y como ya habrán escuchado cuando fue el caso Álvarez, el Citigroup, que es el grupo dueño del Manchester City, está todavía dudando porque si bien lo quieren comprar, no tienen un club donde realmente crean que el jugador se puede foguear hasta estar listo para llegar al Manchester City, y es una cifra que le parece bastante grande para un jugador que no llegaría directamente al club, como sí pasó con Julián. Entonces ahí es donde todavía está el tema de la cuestión con el City, aparte de que las relaciones entre los dos clubes es muy buena y el City tampoco se quiere llevar a un jugador que actualmente está, yo no diría en conflicto por ahora, aunque estamos muy cerca de que ya exista un conflicto, pero donde la situación no es ideal, digamos, como para que venga un club y ya se lleve un jugador que River está deseando retener, que es otra de las grandes diferencias con Julián. Julián ya había jugado en River unos años, Julián ya se veía que iba a estar complicado retenerlo, entonces la venta es como que llegó en el momento, digamos, justo, pero en el caso de este chico todavía tiene que demostrar. En fin, la cuestión es que el City por eso todavía anda como expectante. El del Chelsea no hay nada tampoco concreto más allá de un interés, pero también lo que se dice es que el Chelsea, después de haber puesto tanto dinero por Enzo Fernández, es como que tampoco va a ser una oferta impulsiva sin tener un plan determinado con el jugador. Otra vez, un jugador que no ha tenido ningún tipo de roce en primera división, más allá de lo que se ha visto en los mundiales juveniles, con chicos obviamente de su edad. Así que el Chelsea es, digamos, de las tres alternativas por ahora la menos seria o la más reservada, porque no se sabe mucho más de eso, de que hay un interés. Pero bueno, la que más ruido está haciendo hoy es la del Barcelona, porque se dice que ya existió una conversación por Zoom con allegados al club catalán, y también porque el mismo Xavi habría manifestado el interés por contar con el jugador. Y bueno, la cuestión es que el Barça vendría con una propuesta superadora de esa cláusula de rescisión de 25 millones, y la oferta sería en cuestión 35 millones de euros. Ahora bien, ¿por qué el Barcelona pagaría más que la cláusula de rescisión, sabiendo que pagando 10 millones de euros menos se lo llevaría? Bueno, por una cuestión, digamos, legal. Y explico, si el Barcelona paga 25 millones de euros por el Diablito, tiene que poner ese dinero todo junto y en mano a las manos del Club Atlético River Plate. Ahora, si paga más de 30 millones de euros, entonces accede a un plan de cuotas en el cual se tendría que poner de acuerdo con el club y ver de cuántos son los montos y el tema de la fecha de los pagos. Pero bueno, el tema es que al pagar más de 30 habría financiación, con 25 no la habría, y por eso es que la oferta vendría de esa magnitud, más allá de que la quieren hacer ver como que un gesto de buena voluntad para que no haya rispidez entre las dos instituciones. El Barça pagaría más de lo que debería. Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema?
El mayor problema que existe acá es que en River están inquietos, para ser benévolo, con el tema del representante y la familia del jugador, porque creen que esta dilatación de la firma del contrato ya ha sido excesiva. River hacía rato ya que quería renovar con el jugador, sin embargo el representante siempre tiró la pelota para afuera. De hecho, el contrato que estaba a la espera de la firma ahora fue estirado para después del fin de año porque el representante no está en el país. Cuestión que también parece una excusa porque hoy en día las firmas se pueden hacer digitales, no es que tienen que estar las partes ahí físicamente para firmar. Entonces todo esto hace pensar que realmente del lado del jugador no quieren firmar. ¿Cuál es la postura del chico y de la familia? Bueno, la familia también está más a la expectativa de que exista una venta a corto plazo y que no exista renovación. Y bueno, del jugador es de lo que menos se sabe porque el jugador en esta cuestión es el que recibe las presiones de las tres partes, del club, que ya a través de Enzo Francescoli y de Michelis empezaron a manifestarse algunos días atrás sobre el tema de esperar los tiempos, de no apresurarse, de seguir con los procesos lógicos de adaptación y crecimiento. Y bueno, el tema es que, como siempre, lo que mandan son los números y lo que manda es el dinero. Y en esto es en lo que me voy a meter ahora, que por ahí es un tema delicado porque generalmente no está bien visto hablar de números concretos, pero yo creo que en este caso lo tengo que hacer para que todos podamos entender bien qué es lo que pasa y cuál es la situación y por qué para el jugador y para la familia también es difícil poder decir que no a una renovación de contrato con River versus un Barcelona o versus un Manchester City. La cuestión es que, como decía antes, la cláusula de rescisión es de 25 millones de euros, o de dólares, perdón, y el jugador en la actualidad percibe $2.000 por mes, o sea, $24.000 al año. Si nosotros dividimos el valor de la cláusula por 3 años, que es generalmente los contratos que se firman en el fútbol, estamos hablando de un poco más de 8 millones de dólares por año. Creo que si no, la cuenta da 8.300.000 dólares por año, que sería lo que el Diablito debería estar percibiendo, ya que sería el valor de la rescisión. Vamos a suponer que no valga eso el jugador, que la rescisión siempre es alta porque se daría en términos atípicos, por ejemplo el club no queriendo venderlo. Vamos a suponer que valga 10 millones de dólares el Diablito Echeverri hoy. Bueno, estamos hablando entonces de que al valor anual por un contrato de 3 años serían 3 millones de euros, obviamente un poco más de 3 millones, y hoy estamos hablando de una brecha muy larga entre lo que gana el jugador y lo que debería ganar. Por eso que entiendo la inquietud de la familia y del chico, sobre todo que cuando hablamos de la vida del jugador y los orígenes, este es un chico que viene de un hogar muy humilde en Chaco. River lo trajo con 10 años a probarse en el club, quedó, y el chico fue muy persistente y muy claro en decir que solamente se quedaba en Buenos Aires y en River si la familia venía a quedarse con él. Entonces, ¿qué hizo River? River trajo a la familia del chico para que se quedara con él y le pusieron un departamento. El chico no estuvo en la pensión de River. Bueno, River lo contuvo, le dio la educación que siempre le da a todos los juveniles. En ese sentido, River se caracteriza por ser una de las mejores estructuras de inferiores que tiene la Argentina. De hecho, y acá cuento una intimidad, cuando De Michelis dijo en el primer semestre que era muy importante cuidar la higiene bucal de los jugadores de las inferiores y les aconsejaba a los representantes no comprarles autos de alta gama y sí invertir en una buena higiene bucal, se refería en gran medida al Diablito Echeverri, que a principio de año tenía una muy mala dieta en cuestión de lo que eran carbohidratos y azúcares. Entonces, además, lo que se decía, lo que se dice en los pasillos del Monumental es el Diablito se clavaba 3 alfajores por día, entonces tenía la dentadura repleta de caries.
Y bueno, ¿qué hizo River en consecuencia de esto? Le contrató un nutricionista particular para mejorarle la dieta y para que el jugador también pudiera empezar a tener un crecimiento y un desarrollo físico más acorde a lo que sería un jugador de primera división. Esto que es algo que a mí me parece que hay que apuntarle mucho más en el fútbol argentino, porque ahora vemos la diferencia física de lo que es Julián Álvarez después de un año en el Manchester City comparado con lo que era Julián hace un año atrás cuando todavía estaba en River, y ni hablar cuando debutó en el 2018. La cuestión es que bueno, River siempre invirtió en el jugador, siempre apostó al jugador, viendo obviamente cuáles son las cualidades y sabiendo que es algo que a futuro le iba a rendir. Entonces, ¿qué pasa? Lo que busca el club es lógico que es que esa inversión rinda sus frutos, y lo que busca el jugador obviamente es la salvación económica lo antes posible. Entonces, ¿qué pasa? Porque otra cosa es el hincha de River, del que hasta ahora no hablé. Siempre desde el principio de año, cuando se empezaba a nombrar al Diablito, decía hay que renovarle, hay que blindarlo, hay que hacer una cláusula de 60 millones. Bueno, ahora que estoy diciendo cuánto vale el jugador, creo que se entiende por qué también hay que ser cuidadoso cuando ponemos una cláusula elevada, porque si yo pongo una cláusula elevada, tengo que pagar en consecuencia a la cláusula que estoy poniendo. Yo no le puedo decir a Juan Pérez, vos vales tanto, pero te pago como si valiese yo jugando, ¿me entendés? Entonces, ahí es donde me parece que la dirigencia de River, si quiere apostar por retenerlo, tiene que hacer una oferta que sea realmente acorde a lo que se cree que el Diablito Echeverri puede llegar a ser. También lo que se dice y de lo que se agarra River es que hasta ahora no llegó ninguna oferta concreta del Barcelona. ¿Qué pasa? Que el contrato del jugador se vence en el 2024, entonces tampoco River tiene mucho margen como para especular ante la no oferta de un club europeo, porque en 6 meses, en junio del año que viene, tal vez en un poco más de 6 meses, pero en junio del año que viene el jugador puede negociar su pase como jugador libre. Entonces, básicamente, si va a existir una venta, esa venta tiene que ser ahora. Porque ya en 6 meses el representante, el jugador y la familia van a querer negociar por su cuenta. Otra vez, acabo de dar los números. Imagínense que, vamos a suponer que a River le pague o le quiera pagar $1 millón por mes. Si el jugador arregla con el Barcelona en 35 millones de euros, a él le quedarían el 15% de esa venta, con lo cual, en caso de que esa venta le pasara a River, estás hablando de 3.500.000 euros que le quedan al Diablito Echeverri. Y ni hablar si se va con el paso en su poder. Entonces, por eso es que digo que River no tiene mucho margen a estas alturas. Ahora, otra vez, ¿por qué? La pregunta que se hacen es ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, porque es un jugador juvenil. Entonces, los contratos no se pueden hacer cuando el jugador es menor de edad. Hay que esperar a la mayoría de edad para hacer un contrato profesional, y por eso es que también es muy común ver a jugadores juveniles que se terminan yendo antes de tiempo. Ahora, si es ético o no es ético, y bueno, ese es otro tema, pero al final del día no será ético, pero es legal. Entonces no se puede hacer mucho contra eso. Después también podremos discutir el agradecimiento o no de un jugador, pero bueno, ahí ya es meterse directamente a fondo de lo personal, y bueno, la realidad es que después cada uno sabrá y te llevará en su conciencia el saber cómo se siente. A mí particularmente me parece que si entra una oferta de 35 millones de euros por el Diablito, y no le va a quedar otra a River que aceptarla, que decir que sí, pero sobre todo porque me parece que 35 millones de euros sería una buena oferta por un jugador que realmente no debutó prácticamente. Creo que jugó 2 o 3 partidos, estuvo en primera división, y que al final del día tampoco se sabe cómo va a ser esa adaptación de los juveniles a la primera. Sí, por lo que se dice, este chico es bueno de verdad, por lo que se dice y por lo que han dicho mismo de la AFA, los que lo vieron jugar,
es un chico que lo ven como el reemplazante de Messi una vez que Messi se vaya. Pero a veces también la realidad marca que cuanto más grandes son las expectativas, después más grande puede llegar a ser la desilusión. Y acá no estoy queriendo desmerecer al Diablito Echeverri, pero yo me acuerdo como el Kiko Villalba, todo el mundo decía que iba a ser el sucesor de Ortega. Me acuerdo también como Eric Lamela era un jugador que con 12 años estuvo a esto de irse al Milan de Italia. Y también decían que le iba a romper, que iba a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y sin embargo, si bien es un muy buen jugador, Eric Lamela, después fue a Europa y no es que lo hemos visto brillar como si hemos visto brillar en el pasado a grandes jugadores de fútbol como han sido Crespo, Almeida, mismo Gallardo, que tuvo muy buena carrera en Francia, o Sorín, o jugadores que han ido a Europa y que se han mantenido en la elite del fútbol europeo prácticamente hasta el retiro. Y estos jugadores de lo que estaba hablando yo recién fueron jugadores que hubo mucho hablar, mucha resonancia, muy temprana, pero al final del día después quedó no digo en la nada, pero sí quedó en lo que es un jugador normal. Entonces, otra vez, con Diablito Echeverri es muy difícil decirlo porque todavía no debutó, todavía no jugó. Y por lo que sí, por lo poco que pude ver, es como que físicamente, bueno, yo no sé si está para aguantarse el roce de primera división como para ser titular. Ahora, sí es cierto que si por lo que estamos viendo ahora de River, que no es el River del 19, porque si me decís que estamos viendo el River del 2019, bueno, está bien, entiendo que no estemos pensando en el Diablito Echeverri, pero en este River donde Palavecino, con respeto a Pala, pero Palavecino es la primera opción de cambio y bueno, yo creo que tranquilamente la primera opción de cambio podría ser el Diablito Echeverri y bueno, por lo menos ver a ver qué hace, darle la oportunidad de demostrar que yo creo que esa era la intención de De Michelis después del Mundial. También lo están tratando de matar a De Michelis por no ponerlo, dicen que es culpa de él y yo que también le doy a De Michelis cada vez que puedo, tengo que decir que tenemos que ser justos y que tampoco le podemos culpar al técnico de River por todo lo que pasa, porque yo creo que si lo hubiese puesto y después vemos que al Diablito lo están cagando a patadas, que no la está tocando, que a lo mejor hasta se está sintiendo intimidado porque le están dando con todo y no se está pudiendo adaptar, después estaríamos diciendo que De Michelis lo está quemando. Entonces, yo creo que tenemos que ser honestos y tenemos que también entender de que particularmente no creo que se haya hecho nada mal desde el cuerpo técnico. En todo caso, habrá que ver por qué trajeron tantos jugadores en el mismo puesto, que en definitiva es lo que termina tapando un poco al Diablito Echeverri, porque cuando vos tenés a Lanzini con 30 años viniendo de la Premier, cuando vos tenés al Pitti, héroe en River, cuando vos tenés a Barco, por el cual acaban de pagar ahora también 8 millones de dólares, cuando tenés a Enzo, perdón, no a Enzo, cuando tenés a Nacho Fernández, y bueno, es difícil decir, ok, ustedes no juegan, pongo a este chico, porque a no ser que sea algo como un caso Saviola, Aimar, Ortega, que entran y ya en el primer partido te das cuenta que son una cosa distinta, bueno, viste, ahí por ahí sería otro tema, pero hoy la realidad marcó que lo poco que entró el Diablito todavía no pudimos verlo en su máximo esplendor. Así que bueno, a mí me parece que ahora no va a quedar otra que esperar. Yo creo que lo mejor que puede hacer la dirigencia de River es poner paños fríos y tratar de hablar con el representante y que el representante también entienda qué es lo mejor para este caso, porque lo que menos queremos es un caso Roleiser donde la dirigencia termina determinando que el Diablito Echeverri no se sube al avión para hacer pretemporada con el resto del plantel en Estados Unidos y que al final no vamos a ver nada de este jugador hasta que finalmente se vaya a fines del 2024. La realidad me parece que se va a terminar de ver el año que viene, a partir del 2 de enero, cuando supuestamente se tengan que juntar las partes
y poner en una firma lo que se había acordado de palabra, porque eso es también de lo que se están agarrando los dirigentes de River, que es que había un acuerdo de palabra y ellos se están aferrando a esa promesa. Lo cual ahí sí le digo a la dirigencia de River que en eso estuvieron verdes, porque ellos saben mejor que nadie que a las palabras al final del día se las lleva el viento. Bueno, si aguantaron hasta acá, les agradezco de corazón. Por favor, denle me gusta, pulgar para arriba, y si se suscriben, se lo voy a agradecer millones, ¿ok? Hasta la próxima, nos vemos. Chao.